Hermanos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Vamos a hablar nuevamente de la oración, pero sería muy malo que habláramos de la oración y no oráramos. De perdida nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos hoy que la oración tiene una forma trinitaria. Jesús es nuestro modelo de oración, por ejemplo, y da testimonio de la seriedad, de la obligación que tenemos a orar, y da testimonio serio más allá de lo que hemos visto a nuestro alrededor. Jesús, por ejemplo, nos da el testimonio de rezar por 40 días. Estuvo en el desierto orando 40 días y 40 noches y ayunando 40 días. El ayuno es parte de la oración, es involucrar tu cuerpo en la oración. Altamente sugerible hacer oración, no solamente con la mente, con la boca, sino que también con todo tu cuerpo, haciendo sacrificios físicos. Y el sacrificio de ayunar, pues, es una buenísima forma de involucrar más de tu persona en lo que es tu oración. Jesús nos da el testimonio de cómo orar. Jesús es el gran orador. No solamente nos enseña el Padre Nuestro, sino que se escapa en las noches durante su tiempo en Palestina, en la Tierra Santa, a orar toda la noche ante las decisiones importantes que él tenía que tomar. Oraba toda la noche. Por ejemplo, cuando iba a escoger a los 12 apóstoles, oró toda la noche. Luego le dice a Pedro: he orado por ti, he pedido por ti al Padre Celestial para que no fallezcas, para que no desfallezques. Así que Jesús es orador. Ora en el momento de su bautismo, San Lucas capítulo 3. Ora en el momento de su transfiguración, San Lucas capítulo 9. En todos los evangelios oímos como él ora de madrugada. San Marcos capítulo 1 nos da el testimonio. Y es inspirado por el Espíritu Santo, como él quiere que nos dejemos también inspirar por el Espíritu Santo. Cuando él fue a Jerusalén a ser crucificado, se dejó inspirar por el Espíritu Santo, se dejó mover. La oración no es wiri, no es nomás hablar y hablar y cansar a Dios con nuestro hablar. La oración también es escuchar, y Jesús supo escuchar a Dios Espíritu Santo, supo escuchar a Dios Padre, y por eso se escapaba de la bulla de la ciudad. Punto marginal ahí, una nota marginal. Si tú y yo no nos escapamos del ruido que nos circuncida, entonces tampoco nosotros vamos a orar bien y no vamos a orar. Entonces tenemos que apagar la tele, por favorcito, apagar la radio y decirle a los niños: vamos a orar juntos, vamos a recogernos en oración en la casa. Ir a visitar el Santísimo sería también otra recomendación muy grande para toda familia, para toda pareja, para toda persona, que vayan a recogerse como Jesús hacía. Él iba a las montañas. Puedes hacer eso también, ir a la naturaleza, orar en la naturaleza. Todos los santos lo hacían. Pero también puedes refugiarte en una capilla eucarística y en la parroquia más cercana y orar ahí y dejar que Dios te hable. El Espíritu Santo habló a Jesús y le dijo: ve a Jerusalén, es tu hora, la hora de la crucifixión, la pasión y la resurrección, y obedeció. Tal vez la oración de Jesucristo más poderosa, más llamativa para nosotros fue la pasión, porque la pasión fue una gran oración, desde el principio al final, y las palabras de Jesús las recordamos, que como él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes, crucificado ya en la cruz, orando, dijo: Padre, perdónale sus pecados, no saben lo que hacen. No se cansa Jesús de comunicar con su Padre. Así que si tú quieres ser discípulo de este hombre, vas a tener que ser orador. Que Dios nos haga oradores. Y recordemos lo que San Pablo dice.
sobre la actividad del Espíritu Santo en nosotros, la actividad del Espíritu Santo en tu oración. No te has dado cuenta posiblemente, y por cierto, psicológicamente nuestra experiencia de la oración nos miente. Muchas veces nuestras emociones nos mienten y nuestra psique nos puede mentir, porque muchas veces cuando yo oro, mi experiencia es que yo, lo que experimento mentalmente, psicológicamente, experimento que es mi decisión, son mis palabras. Si yo rezo el rosario es mi actividad, es mi quehacer. Pero dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Así que tú y yo creemos que Jesús es Dios, tú y yo nos dirigimos a Jesús como Dios, nos encomendamos a Jesús. Démonos cuenta, la Biblia no miente, es el Espíritu Santo que está orando en ti, que está gimiendo en ti a veces, que está llevando tu alma al trono de Jesús, al trono del Padre Celestial. San Pablo también dice en su carta a los Gálatas, capítulo 4, fascinantemente, que también el que dice Abba lo hace por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros que clama Abba, que clama Papá, Padre, al Padre Celestial. ¿Tú crees, como yo, que Dios es Padre? Que Dios es un Padre bueno, benigno, generoso. Tenemos cariño para con el Padre, tenemos mucha confianza en Él. ¿Quién te da esa confianza? ¿Quién te ayuda a saber que Dios es Padre y a relacionarte con confianza a Él, sabiendo que Él es un Padre amoroso? Es el Espíritu Santo. San Pablo no miente porque el Espíritu Santo no lo deja. La Biblia nos explica que la oración es actividad de Dios. La tentación del ser humano es, en primer lugar, siempre la arrogancia. No cabe duda de que Adán y Eva pecaron por arrogantes y nosotros seguimos sus huellas cuando pecamos. Y a veces, irónicamente, pecamos orando, oramos mal. O pensamos que la oración es mi actividad. Yo puedo orar cuando yo quiero, o puedo dejar la oración cuando yo quiero. O bien pienso y me halago solito que yo estoy orando, yo soy el gran orador. No. Todos los santos que son nuestros expertos en esta materia de la oración nos dicen que en la vida de los principiantes, sí, en la vida de la gente que está apenas convertida hacia el Señor, está comenzando a orar, es más acción de ellos. Pero mientras haya crecimiento en la oración, se va el alma creciendo de tal forma que es menos actividad de uno y más actividad de Dios. Los santos como Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, todos los santos más expertos en lo que es la oración, nos hablan de que en el principio hay oración que requiere mucha energía de uno y uno tiene que disponerse, uno tiene que alistarse, uno tiene que tomar la decisión difícil de apagar la televisión y agarrar el rosario, y es más esfuerzo para uno en el principio, pero va progresando uno y Dios hace más y más y uno se deja. Hablan de la oración más y más pasiva, que Dios toma las riendas cuando yo estoy orando y yo suelto las riendas a Él, a tal grado que los santos han hablado de las tres fases de la oración, comparando la oración como un campo, ¿verdad? Vas como agricultor a regar tu campo y hay tres formas de hacerlo. Uno, vas a la pila, vas al manantial y con una cubeta dejas caer la cubeta y subes la cubeta y laboriosamente, gastando mucha energía, poco a poco vas y llevas el agua y riegas tus arbolitos.
mucho trabajo. Es la oración de un principiante, ¿verdad? Que lo tiene que hacer y Dios lo va a premiar por eso. Y por cierto, nunca vamos a dejar atrás la oración verbal, la oración en comunión, la oración del rosario, por ejemplo, que a veces nos va a costar trabajo dejar otras actividades. Pero los santos nos dicen que cuando Dios comienza a tomar más y más las riendas de mi vida y todas mis facultades, entonces es como poner un tubo en el acueducto y poner el otro extremo de ese tubo en mi zanja de irrigación y es el río por medio del acueducto que está regando en lo que es sembrado. Entonces más actividad de Dios. Y los santos hablan de que ya no tienen que usar tanta energía mental, sino que es Dios o tanta energía de voluntad, tanta decisión firme de orar. Tienen un gusto de orar y Dios les ayude en ese sentido. Pero por fin los que llegan, y Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús dice que todos deberíamos llegar al grado más alto de la oración. Pero ella dice, es una pena y le da pena a ella y le da pena ponerlo por escrito en su libro que estaba escribiendo, pero ella dice, penosa es la verdad, que muchos conozco que han llegado a la segunda fase de la oración, cuando somos como acueductos para la actividad de Dios en la oración, la gracia de Dios. Pero pocos llegan a ese tercer nivel, que es, ella dice, más como la lluvia. Y ahora ni siquiera tienes que preocuparte en poner ese tubo en el acueducto y ir regando tus árboles. Ahora sí, Dios lo hace. Dios te llena y Dios te llena todas tus facultades. Y mientras estés despierto, estás en la presencia de Dios y sin grandes esfuerzos gozas con Él. Es la etapa de la oración que ojalá que más gente llegaran a esa etapa de poder realmente gozar con Dios. Como me dijo mi mamá una vez, Toñito, qué bueno que sirves tan abnegadamente a Dios, ¿verdad? Porque yo soy un poco trabajador, está mal que lo diga yo, pero es cierto, tengo mucha chamba ahí en la parroquia y fíjense ustedes, tenemos 90,000 parroquianos en la parroquia donde estoy yo, así que aunque no quisiera trabajar, los parroquianos me llegan y me buscan y me piden ayuda, así que trabajamos. Pero mi mamá me matizó mi vida espiritual santamente cuando me dijo, Toño, lo que tienes que hacer también es gozar con Dios, no solamente servirlo, sino que gozar con Él también. Buen consejo, les comparto la buena influencia de una mamá. Todas nuestras mamás nos dan tantos consejos buenos. Así que la oración es actividad del Espíritu Santo en nosotros. La oración tiene forma trinitaria. La oración es más relación que chamba. Y el pelagianismo es el error que todos queremos evitar. Nadie se salva por sus esfuerzos, nadie se salva por ser buena gente y evitar sencillamente el pecado. Dios quiere que todos nosotros, ustedes y yo, nos salvemos. Va a ser por una colaboración con Dios, no por una acción nuestra. En los sacramentos, por ejemplo, nos da la tentación de pensar que cuando yo voy y me confieso, yo soy el gran actor. Yo tengo que recordar todos mis pecados, yo tengo que decir todos mis pecados con pena o con humildad, pero yo hago la confesión, el Padrecito me da la absolución, pero la verdad es otra. Es Dios Padre que está ahí presente, mandando su Espíritu Santo a darme una vida nueva, a purificarme, a renovarme. El gran actor en la confesión, en la misa, en todos los sacramentos y en nuestra vida de oración es Dios, no somos nosotros. Recordemos su presencia. El que duda sobre la eficacia de la oración no entiende quién es Dios.
no conoce a Dios. Recordemos que Dios es omnisciente, o sea, tiene toda ciencia, lo sabe todo. Entonces, no es posible que Dios no te oiga, porque lo sabe todo. No es posible que Dios no sepa cuando peques, porque Dios lo sabe todo. Pero tampoco es posible que Dios te oiga. Él sabe todo. No es posible que Dios no quiera tampoco responder a tu oración. Dios quiere. Dios te ama más que te amas. Siempre digo esto en la confesión, cuando la gente viene y se confiesan y se sienten tan terribles por un pecado extraordinariamente penoso que tienen que confesar. Yo les digo, recuerden esto, hermano, recuerda esto. Dios te quiere perdonar más que tú quieres ser perdonado. Así es el amor de Dios. Dios te escucha cuando oras, por su naturaleza te va a escuchar. También por su naturaleza, siendo pura bondad, Dios va a responder a tu petición. Va a responderte, no siempre como tú quieres, no siempre a la hora que tú quieres, de la forma que tú quieres. Muchas veces pides cosas que no te convienen. Así que tenemos que confiar en Dios. Y no cometer el error de hacer oración que nos pueda dañar. Porque cuando tú regateas con Dios y existe esa tentación, a lo mejor alguien en tu familia, si no tú, alguien en tu familia en algún momento se ha expresado de esta forma: yo estoy molesto con Dios. O como aquel parroquiano que encontramos el otro día, que hasta me da risa hasta la fecha. Siempre hacemos evangelización de puerta en puerta en la parroquia. Entonces estábamos tocando puertas, ¿verdad? Y sale la abuelita y compartimos la fe con ella. Pero en esta ocasión salió un señor todo ponchado con muchos músculos y todo tatuado en todo su cuerpo. Y él nos, y por cierto, un tatuaje de la Virgen del Refugio acá en un brazo. Y nos dijo, muy francamente nos dijo: yo no creo en Dios, yo creo en la Virgen de Guadalupe. Pues es para que nos riéramos, ¿verdad? Pero nos contuvimos, nos controlamos y no nos reímos para respetarlo y poder evangelizarlo un poco. Pero ¿quién cree este señor que hizo a la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es una criatura como él y como ustedes y como yo. Entonces, decir no creo en Dios, el creador de esta criatura linda y bella y importante, pero sí creo en la criatura, en esta criatura, la Virgen María, pues es una cosa absurda. Pero hay personas que se enojan con Dios. ¿Quién sabe, verdad, en la vida de este señor, quién sabe qué le había pasado? Pero hay personas que se enojan con Dios. ¿Por qué? Porque yo recé y yo le pedí que no se fuera mi hermana, que no se muriera de cáncer, y se murió. Dios no me concedió lo que yo quise. Yo voy a castigar a Dios. Ya no le voy a rezar. No voy a ir a misa. Ya, yo iba a hacer le dije al Señor, le dije al Padre Celestial, si Él me diera, si me concediera la salud de mi hermana, yo iba a hacer una peregrinación a la Virgen de San Juan. Y mi hermana se murió. Ya no voy a ir, o no voy a ir a misa, peor aún. Hermanos, no seamos arrogantes a la hora de orar. ¿Es posible ofender a Dios orando? Sí, mucha gente lo hace. Por ejemplo, en la novena de la Virgen de Guadalupe. Ojo, hay gente cada año en nuestras parroquias, en nuestro mundo, tan enamorado de la Virgen María, que por estar en una novena de la Virgen y estar orando con ella y rezando el rosario, pierden misa. Y luego van conmigo la semana siguiente: Padre, perdóname, porque he pecado, perdí mi séndome, porque estuve rezando el rosario. ¿Acaso crees que perder misa va a dar gusto a la Virgen? La Virgen María está molesto contigo por estar rezando el rosario en ese momento. Tenemos que saber cuándo y cómo, en qué circunstancias rezar y orar y cómo hacer. La oración de la misa es la reina de todas las oraciones. Y si tú pierdes la Santa Misa, que es el sacrificio de Jesucristo, que es actividad pura y dura de Jesucristo, que es una renovación del misterio pascual, cruentemente, sin que
haya sangre, pero es una revivencia de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tú te pierdes la Santa Misa en domingo por estar rezando el rosario, acabas de cometer un pecado de esos, un pecado mortal. No digas que tienes excusa, tienes justificación, cometiste un pecadote. Así que no regateemos con Dios, por favor, en la oración. No le castiguemos a Dios en la oración y no nos enojemos con Dios cuando no responda. No es nuestro criado, ¿eh? Lo he dicho y Cristo lo dice en la Biblia, le damos gusto a Dios cuando rezamos, incluso cuando pedimos. Seguimos conscientes de la necesidad de también expresar gratitud a Dios, humildad a la hora de pedir perdón por nuestros pecados diariamente y amor hacia Dios. Pero sigamos pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, le da gusto. Sin embargo, no seamos arrogantes, no pensemos que Dios es nuestro criado y tiene que responder y tiene que contestar y tiene que obedecerme. No reduzcamos a Dios a nuestra imagen. Yo fui hecho, que sea muy claro, en la imagen de Dios, no al revés. Dios no está hecho en mi imagen. Yo comienzo a hacer a Dios en mi imagen, estoy ofendiendo a Dios. Y puede ser que yo pueda debilitar mi misma fe y puedo ensanchar mi voluntad y hacer que yo sea más y más arrogante mientras ore, ¿verdad? Que Dios nos guarde de esos errores en la oración, de esos errores que son comunes en el pueblo de Dios. Recordemos siempre que la oración es colaboración, es trabajo de dos. Dice Jesús, yo oro hasta ahora y trabajo hasta ahora, dice Jesús, perdóname. Yo y el Padre Celestial trabajamos hasta la fecha, dice Jesucristo en el Evangelio. Y el Espíritu Santo es muy activo en ti, orando. El que te hizo sin ti, no te va a salvar sin ti, por un lado, dice San Agustín. Memoricen esa frase. El que te hizo sin ti, no te va a salvar sin ti. Tienes que colaborar, tienes que orar y tienes que ser disciplinado en la oración y tienes que tener una regla de vida, sugiero yo, que tengamos una regla de vida, que pongamos incluso por escrito lo que vamos a hacer en cuanto a la oración. Siempre lo hago yo, por ejemplo, en la Cuaresma, pero deberíamos hacerlo oportunamente durante todo el año. Comienza un año nuevo, apunta las cosas que vas a hacer como una regla de vida en cuanto a la oración. Diario voy a examinar mi conciencia por la noche. Diario voy a comenzar mi día con un acto de entrega a Dios al principiar el día. Diario voy a rezar mi rosario. Se puede hacer el compromiso de diario ir a misa. Eso no es un requisito que Dios te impone, pero mucha gente se va santificando haciendo eso. Así que tu regla de vida tendría elementos de oración diario y luego elementos de oración semanal. Semanalmente voy a ir a misa. Y luego semanalmente voy a vivir el domingo, voy a vivir el Día del Señor de una forma santa con la familia. Voy a ir al parque con la familia. Voy a hacer más oración el día de domingo. También mensualmente me voy a confesar. Sugiero yo que sea parte de tu regla de vida. Anualmente, son ejemplos, ustedes pueden pensar en otras cosas, pero anualmente voy a tomar 2 días y vivir un retiro, o 5 días o 3 días, un retiro dirigido o un retiro autodirigido. Hay personas que pueden ir al campo y pasar un par de días. Yo lo hago anualmente, me paso 5 días acampando y en perfecta comunión con Dios, imitando a Jesucristo que por 40 días estuvo en el desierto. Así que se puede hacer de esa forma o se puede ir a un centro de retiros y recibir un retiro dirigido. Que no nos olvidemos de la regla de vida y que nuestra vida tiene que tener estructura. No te va a salvar ese Dios que te hizo sin ti, no te va a salvar
sin tu colaboración, por un lado. Pero no caigas en el extremo tampoco de pensar que yo me voy a salvar, que yo soy el bueno para mi salvación, que yo hago mis obras buenas. Es el Espíritu Santo que te inspiró a ir a misa entre semana. Y tú pensaste que tú solito, no. Como el Espíritu Santo movió a Jesús a ir a Jerusalén a sufrir, el Espíritu Santo te da la fortaleza a sufrir y ofrecer tus dolores físicos, tu enfermedad, tu dolor emocional. Es el Espíritu Santo que te da la fortaleza a entregar ese sufrimiento al Padre Celestial en favor del pueblo de Dios. Y esas obras buenas, aunque sean habituales, vamos a decir que tú tienes el hábito de lavar los trastes. Tú eres un adolescente, vamos a decir, tienes 13 años de edad, y cuando llegas a la casa, sin que tu mamá te diga, tú te dedicas a lavar los trastes. Ya tienes ese hábito, tienes una virtud ahí. Felicidades. Pero ¿quién te inspiró a hacer eso? ¿Quién te inspiró a ser perseverante en esa buena obra de lavar los trastes? Fue Dios, que posiblemente incluso habló por tu mamá, pero luego ya no tu mamá ya no te dijo nada y tú seguiste fuerte, tú seguiste por tu cuenta lavando trastes tú solito. No, tú solito no, porque no haces nada bueno solito. Dios es pura bondad y nuestra bondad es parte de Él. Vivimos y respiramos dentro de Él. Lo propio de nosotros puede ser evitar el bien y pecar, pero Dios es el sumo bien, y ser santo es sumergirte en Él. Ser orador es dejar que el Espíritu Santo ore en ti, dejar que el Espíritu Santo te motive, dejar que te dé ese don de la perseverancia, que es muy necesario, ¿verdad? Si tú te encuentras en una situación de ir a misa un domingo sí, un domingo no, o bien ir a misa 4 domingos sí, un domingo no, te falta la perseverancia. Deje que el Espíritu te ayude. Dios te bendiga, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo.